La fotografía que mostraba el futuro. Era una tarde lluviosa cuando Raúl entró en esa pequeña tienda de antigüedades, buscando algo para distraer su mente inquieta. El día había sido complicado, lleno de tensiones en el trabajo y problemas personales que parecían crecer sin control. La tienda, oculta en una calle lateral del centro de la ciudad, parecía un refugio perfecto, como si lo estuviera llamando en ese preciso momento. El lugar estaba lleno de objetos polvorientos que parecían pertenecer a otra época. Viejos relojes, muebles de madera oscura, y estanterías repletas de libros antiguos. Pero algo, en particular, llamó su atención: una cámara fotográfica antigua, colocada en una vitrina al fondo de la tienda. Raúl no era fotógrafo, ni mucho menos, pero aquella cámara tenía un aura que lo atraía de una manera inexplicable. La mujer detrás del mostrador, una anciana de rostro arrugado y ojos brillantes, notó su interés y se acercó lentamente. «Esa cámara es muy especial», dijo con una sonrisa enigmática. «No te imaginas lo que puede mostrarte». Raúl levantó una ceja, intrigado, pero pensó que solo era parte de una estrategia de ventas para hacerlo pagar más. Aún así, su curiosidad fue más fuerte. «¿Qué tiene de especial?», preguntó, inspeccionando la cámara más de cerca. Tenía un diseño antiguo, con cuero desgastado y bordes de metal. «No es lo que ves a través del lente lo que importa», respondió la mujer, «sino lo que revela después. Esta cámara te muestra el futuro». Raúl sonrió, pensando que se trataba de una broma. Pero había algo en la mirada de la anciana que lo hizo dudar. Decidió comprarla, quizás como un recordatorio de esa tarde extraña, y salió de la tienda sin imaginar lo que esa cámara traería a su vida. Ya en casa, Raúl dejó la cámara sobre la mesa del comedor y se puso a hacer otras cosas, olvidándola por un rato. Pero al caer la noche, después de una larga conversación con su novia, Mariana, sobre los problemas que habían tenido recientemente, decidió probarla. No tenía muchas expectativas, después de todo, era solo una cámara antigua. Apuntó hacia la sala, enfocando la lámpara del rincón y presionó el disparador. El sonido del clic resonó en el silencio del apartamento. Después de tomar unas cuantas fotos, decidió revelarlas en su pequeño cuarto oscuro improvisado. Siempre había tenido curiosidad por la fotografía analógica, aunque nunca se había dedicado seriamente a ello. Sin embargo, cuando las imágenes empezaron a formarse en el papel, algo en ellas lo hizo detenerse. La primera imagen no era lo que esperaba. En lugar de mostrar la lámpara que había fotografiado, la foto mostraba una escena diferente. Era su sala, sí, pero en la imagen, Mariana estaba sentada en el sofá, mirando su teléfono, algo que no estaba haciendo en ese momento. Debe ser un error, pensó Raúl. Tal vez había alguna sobreposición o defecto en el carrete. Pero a medida que revelaba más fotos, se dio cuenta de que en cada una de ellas aparecían detalles que aún no habían ocurrido. En una de las fotos, la ventana estaba abierta y una tormenta golpeaba con fuerza el vidrio, algo que en ese momento no pasaba. En otra, un vaso de agua caía de la mesa, justo cuando él lo había dejado firme hace apenas unos minutos. Raúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las imágenes no mostraban el presente, sino lo que estaba por suceder. A la mañana siguiente, Raúl no pudo quitarse de la cabeza lo que había visto. Cada foto que había revelado la noche anterior, por más simple que pareciera, representaba un momento futuro que luego sucedió exactamente como lo mostraba la cámara. La tormenta había llegado poco después, el vaso realmente se cayó de la mesa cuando él lo movió accidentalmente, y Mariana se sentó en el sofá, exactamente como en la imagen, revisando su teléfono. Inquieto, decidió no mencionarle nada a Mariana por el momento. No quería que pensara que se estaba volviendo loco. Pero en su mente, la duda crecía. ¿Podía esa cámara realmente mostrar el futuro? Y si era así, ¿hasta qué punto? Más tarde ese día, mientras Mariana salía a trabajar, Raúl tomó la cámara nuevamente. Esta vez, decidió experimentar un poco más. Tomó fotos del apartamento, de su propia imagen reflejada en el espejo, y de la calle desde la ventana. Cuando fue a revelar las fotos, su corazón comenzó a latir con fuerza. Las imágenes mostraban eventos que aún no habían sucedido, como antes, pero esta vez, algo en particular lo dejó petrificado.
En una de las fotos, Mariana estaba discutiendo con él. Podía ver la expresión de enojo en su rostro, sus manos gesticulando con frustración. Pero lo que realmente le preocupó fue lo que estaba a su lado, una maleta. Mariana estaba empacando una maleta, como si se estuviera preparando para irse. Raúl se quedó mirando la imagen, incapaz de procesar lo que significaba. Sabía que habían tenido problemas recientemente, pero ¿podría realmente llegar a un punto en el que ella lo dejara? La ansiedad comenzó a apoderarse de él. ¿Debería mostrarle la foto? ¿O sería mejor no decirle nada y tratar de cambiar el futuro que parecía inevitable? Durante los días siguientes, Raúl intentó actuar con normalidad, pero la imagen de Mariana empacando la maleta lo atormentaba. Cada vez que hablaban, sentía que cualquier palabra o gesto podría desencadenar esa discusión, ese momento en que ella decidiría irse. Intentó ser más atento, más cariñoso, pero la tensión entre ellos era palpable. Finalmente, un sábado por la tarde, mientras estaban sentados en la sala, Mariana notó que Raúl estaba distante, ausente en sus pensamientos. «Raúl, ¿qué pasa?», preguntó, entre preocupada y frustrada. «Has estado actuando raro estos últimos días». Él la miró, sabiendo que no podía seguir ocultando lo que había descubierto. Pero, ¿cómo explicarle algo tan increíble como una cámara que mostraba el futuro? Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Mariana continuó. «No sé qué está pasando contigo, pero siento que hay algo entre nosotros que no podemos ignorar. Ya no eres el mismo, y no sé si podemos seguir así». Las palabras de Mariana lo golpearon como un balde de agua fría. Era exactamente lo que había visto en la foto. Sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él, pero intentó calmarse. «No es eso, Mariana», intentó decir. «Es solo que, hay algo que necesitas saber». Ella frunció el ceño, esperando que continuara. «Es esta cámara», dijo, señalando el aparato antiguo que estaba sobre la mesa. «Es diferente. Me muestra cosas que aún no han pasado». Mariana lo miró con incredulidad, claramente confundida por lo que estaba diciendo. «¿De qué estás hablando, Raúl?». Él tomó aire, sabiendo que lo que diría sonaría absurdo. «Las fotos que tomo con esta cámara muestran el futuro. Todo lo que he visto en ellas ha sucedido exactamente como aparece en las imágenes». Mariana lo miró en silencio por un largo momento, claramente tratando de entender lo que él estaba diciendo. Finalmente, sacudió la cabeza, incrédula. «Eso no tiene sentido, Raúl. ¿Cómo una cámara podría mostrar el futuro?». Raúl no supo cómo responder. Sabía que sonaba ridículo, pero todo lo que había visto lo convencía de que la cámara era real, que podía prever eventos. Y aunque quería mostrarle las fotos, temía lo que ella vería en ellas, temía que, al revelar la verdad, esa discusión inevitable se desataría. Raúl intentaba mantenerse alejado de la cámara, pero no podía escapar de la sensación de que había algo más que necesitaba descubrir. Las imágenes que había visto hasta el momento lo atormentaban. Sabía que, en algún punto, la confrontación con Mariana se haría realidad, pero la pregunta seguía siendo si podría evitarla. Aunque decidió dejar de usar la cámara, el misterio que la rodeaba crecía en su mente. Una noche, después de que Mariana se había quedado dormida, Raúl se levantó en silencio, incapaz de conciliar el sueño. Caminó por el apartamento con la luz tenue de la luna iluminando apenas el espacio, y sus ojos terminaron inevitablemente sobre la cámara. Ahí estaba, aparentemente inofensiva, reposando sobre la mesa. Pero él sabía que lo que contenía era mucho más oscuro. Sin embargo, una parte de él quería respuestas, quería entender hasta dónde llegaba su poder. Finalmente, Raúl sucumbió a la curiosidad. Tomó la cámara en sus manos, sintiendo el frío del metal antiguo bajo sus dedos. Sabía que no debía hacerlo, que estaba jugando con algo que no comprendía completamente, pero no pudo detenerse. Caminó hasta la ventana y, esta vez, apuntó hacia el exterior, hacia la ciudad dormida bajo las luces naranjas de las farolas. Disparó. El clic de la cámara resonó en el silencio de la noche, y Raúl sintió una oleada de adrenalina. ¿Qué mostraría esta vez? ¿Podría ser algo diferente, algo que no implicara un desastre inminente?
Esperaba que fuera una simple escena cotidiana, pero sabía que no era así como funcionaba la cámara. Fue directo al cuarto oscuro, y con manos temblorosas comenzó a revelar la imagen. A medida que el papel fotográfico se aclaraba, su corazón se aceleró. Lo que vio lo dejó helado. La foto mostraba un accidente. Un coche negro volcado en medio de una carretera, con humo saliendo del motor destrozado. En la imagen, una ambulancia llegaba al lugar del accidente, y entre las sombras del caos, Raúl distinguió algo que lo hizo sentir un vacío en el estómago: Mariana. Estaba junto al coche, con el rostro ensangrentado, mirándolo directamente, como si supiera que él la estaba observando. Raúl cayó al suelo, respirando con dificultad. ¿Estaba viendo su muerte? ¿Era eso lo que la cámara le estaba mostrando? Sintió pánico, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, mientras sostenía la imagen con desesperación. No podía permitir que eso sucediera. A la mañana siguiente, Raúl no pudo ocultar más la verdad. Con la mente agitada, se sentó frente a Mariana, quien lo observaba preocupada por su aspecto pálido y sus ojos ojerosos. Sabía que tenía que contarle, aunque no estaba seguro de cómo. Mariana, necesito que veas esto, dijo, extendiéndole la foto que había revelado la noche anterior. Ella tomó la imagen con una expresión de confusión. Al principio, su rostro no mostraba más que curiosidad, pero a medida que los detalles en la foto se hacían evidentes, su expresión cambió a horror. ¿Qué es esto?, preguntó, casi sin aliento. Raúl respiró hondo, tratando de mantener la calma. Es lo que va a suceder, Mariana. La cámara me muestra el futuro, y esto es lo que vi anoche. Mariana dejó caer la foto sobre la mesa, negando con la cabeza, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Raúl, esto no puede ser real. Esto es una locura. ¿Estás diciendo que vas a ver un accidente en el futuro? No sé cuándo ni cómo, pero sé que sucederá, dijo Raúl, con la voz temblorosa. Y tú estabas ahí. Tenemos que hacer algo para evitarlo. Mariana estaba visiblemente asustada, pero su mente lógica se resistía a aceptar lo que Raúl le estaba diciendo. ¿Evitarlo? No podemos vivir nuestras vidas basándonos en lo que una cámara vieja te muestra, Raúl. No podemos saber si esto es real, o si es alguna especie de ilusión. Raúl quería gritarle que todo lo que había visto antes con la cámara había sucedido exactamente como las fotos lo mostraban, pero también entendía su escepticismo. Después de todo, era difícil aceptar algo tan surrealista. Por favor, Mariana, rogó Raúl. No te subas a ningún coche negro, ni hoy ni mañana. Solo por si acaso. Solo hasta que pueda averiguar más sobre cómo funciona esto. Mariana lo miró fijamente, sintiendo el dolor y el miedo en sus palabras. Aunque seguía sin creer del todo en la cámara, sabía que algo en Raúl había cambiado desde que la había adquirido, algo profundo. Finalmente, suspiró. Está bien, Raúl. Haré lo que me pides, pero solo por ti. No porque crea en esto. Raúl asintió, sintiendo una ligera sensación de alivio. Pero en su interior, sabía que el peligro seguía acechando, y que la cámara aún tenía más secretos por revelar. Mariana lo observaba con una mezcla de preocupación y frustración. Sabía que Raúl estaba profundamente afectado por las imágenes que la cámara le mostraba, pero también sentía que él se estaba dejando consumir por ellas. Raúl, tienes que parar, dijo suavemente, sentándose a su lado en la cama. Estás viviendo en un estado de miedo constante, y no podemos seguir así. No podemos dejar que algo que aún no ha pasado controle nuestras vidas. Raúl bajó la mirada, sintiendo el peso de las palabras de Mariana, pero al mismo tiempo, no podía ignorar lo que había visto. Cada foto que había tomado se había hecho realidad. ¿Cómo podía dejar de preocuparse cuando sabía que el futuro de Mariana estaba en peligro? Entiendo lo que dices, respondió, tomando la mano de Mariana. Pero esta cámara es diferente. No es solo un objeto. Todo lo que me ha mostrado se ha cumplido. Y ahora, esta foto, no puedo ignorarla. Tengo miedo de perderte. Mariana suspiró, acariciando la mano de Raúl,
pero aún reacia a creer completamente en el poder de la cámara. Quería encontrar una forma de consolarlo, de hacer que todo volviera a la normalidad. Pero las dudas seguían en su mente, y aunque había decidido no subirse a ningún coche negro, la relación entre ellos se había vuelto tensa. Durante las semanas siguientes, la situación entre ambos se volvió aún más complicada. Mariana comenzó a evitar hablar del tema de la cámara, y Raúl, obsesionado con la idea de cambiar el futuro, se distanciaba poco a poco. Parecía que cada día pasaba más tiempo revisando fotos, buscando señales de lo que vendría después. Era como si estuviera atrapado en una espiral, cada vez más hundido en la paranoia y el miedo. Un día, mientras Mariana estaba en el trabajo, Raúl decidió tomar una decisión drástica. Si la cámara le mostraba el futuro, entonces tal vez también podía darle una oportunidad de cambiarlo. Decidió salir a buscar la tienda de antigüedades, con la esperanza de encontrar alguna respuesta, o al menos, a la misteriosa mujer que le había vendido la cámara. Después de varias horas recorriendo las calles donde recordaba haber encontrado la tienda, Raúl comenzó a desesperarse. El lugar simplemente no existía. Caminaba por las calles, preguntando a los vecinos y dueños de locales cercanos, pero nadie recordaba haber visto jamás una tienda de antigüedades en esa zona. Era como si la cámara hubiera aparecido en su vida y, al igual que el destino que le mostraba, no había forma de escapar de ella. Cansado y frustrado, Raúl regresó a su apartamento. Mariana aún no había llegado, y el silencio del lugar lo envolvía. La cámara estaba allí, sobre la mesa, como si lo estuviera esperando. Una idea perturbadora cruzó su mente. ¿Y si tomaba otra foto, esta vez de sí mismo? Tal vez podría ver su propio futuro y entender que estaba destinado a suceder. Quizás, de alguna manera, encontraría una forma de cambiar todo. Se sentó frente al espejo, sosteniendo la cámara entre sus manos. Respiró hondo y apretó el obturador. El clic resonó en el silencio de la habitación. Raúl sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras se levantaba para ir al cuarto oscuro. Esta vez, tenía la sensación de que la cámara le mostraría algo más. Algo que no solo involucraba a Mariana, sino también a él mismo. Cuando comenzó a revelar la foto, su corazón latía con fuerza. A medida que la imagen se aclaraba, Raúl vio algo que no esperaba. No era su rostro lo que aparecía en la fotografía. En lugar de eso, lo que vio fue a él mismo, tirado en el suelo, con una expresión de desesperación. Y, a su lado, estaba Mariana. Pero no era la Mariana que conocía. Su expresión era fría, distante, como si lo mirara sin ningún tipo de emoción. La imagen le provocó un nudo en el estómago. ¿Qué significaba? ¿Acaso la cámara le estaba mostrando su muerte? ¿O era algo peor? ¿Mariana lo traicionaría de alguna manera? Raúl se sentía atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Sabía que la cámara no mentía, pero cada vez que intentaba comprender el significado de las fotos, parecía caer más profundo en la incertidumbre. Esa noche, Mariana llegó a casa cansada después de un largo día de trabajo. Notó de inmediato que algo no estaba bien con Raúl. Él estaba pálido, con la mirada perdida en el vacío, como si hubiera visto algo que lo había sacudido profundamente. Se acercó a él, preocupada. «Raúl, ¿qué pasa?», preguntó, tocando su brazo suavemente. Raúl no respondió de inmediato. Su mente seguía procesando la última fotografía. ¿Cómo podía decirle a Mariana lo que había visto? ¿Cómo podía explicar que la cámara no solo le mostraba eventos futuros, sino también una posible traición por parte de la persona que más amaba? Finalmente, Raúl rompió el silencio. «Tomé otra foto», dijo con voz entrecortada. Mariana frunció el ceño. «Raúl, dijimos que ya no ibas a usar esa cámara. ¿Qué fue lo que viste esta vez?». Él la miró con ojos llenos de temor. «Me vi a mí mismo, en el suelo. Y tú estabas ahí, pero no eras la misma». Mariana retrocedió un paso, como si las palabras de Raúl la hubieran golpeado. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, visiblemente molesta. «No sé», respondió Raúl, pasando las manos por su cabello con desesperación. «No sé lo que significa».
Pero esta cámara sigue mostrándome cosas, y cada una de ellas se hace realidad. No puedo ignorarlo, Mariana. No puedo ignorar que algo está mal. Mariana lo miró con los ojos llenos de incredulidad. Estaba cansada de vivir bajo la sombra de esa cámara y de las predicciones que habían consumido a Raúl. Raúl, esto tiene que parar, dijo, alzando la voz por primera vez en semanas. No puedes seguir obsesionándote con algo que no es real. Estás dejando que esa cámara te controle. Estás perdiendo todo, incluso a mí. Raúl sintió una punzada en el pecho. Sabía que Mariana tenía razón, pero también sabía que lo que veía era real. Y si no encontraba una manera de entenderlo, temía perder todo lo que más amaba, incluido a ella. La relación entre ellos, que había sido tan sólida en el pasado, parecía desmoronarse frente a sus ojos. El miedo, la desesperación, y la creciente desconfianza estaban destruyendo todo lo que habían construido juntos. Raúl ya no soportaba la incertidumbre, y la relación con Mariana parecía pender de un hilo. Aunque ella intentaba mantenerse firme, su frustración con la obsesión de Raúl era cada vez más evidente. Sabía que la cámara lo estaba destruyendo poco a poco, pero él se sentía incapaz de dejarla atrás. Pensaba que, tal vez, si tomaba una última foto, podría descubrir algo definitivo, algo que lo ayudara a resolver el enigma que lo atormentaba. Una tarde, cuando Mariana había salido a hacer unos recados, Raúl decidió que no podía esperar más. Tomó la cámara, temblando mientras la sostenía en sus manos, y caminó hacia la ventana de su departamento. Esta vez, no apuntó hacia sí mismo ni hacia el interior. Dirigió la cámara hacia la ciudad, hacia las calles que bullían de vida allá abajo, esperando que, de alguna manera, esta nueva imagen le diera respuestas. Presionó el obturador y el familiar clic resonó en la habitación. Se quedó inmóvil por un momento, sintiendo que algo dentro de él había cambiado. Esta vez, algo se sentía diferente, pero no podía decir con certeza qué era. Caminó hacia el cuarto oscuro, donde tantas veces había revelado fotos que lo llenaban de temor y dudas. Con cada paso, su corazón latía más rápido. Las manos le temblaban mientras preparaba el líquido revelador y sumergía el papel fotográfico en la bandeja. Lentamente, las formas comenzaron a aparecer. La imagen que vio fue desconcertante, un edificio en ruinas, envuelto en humo y llamas, con gente corriendo en pánico. La calle estaba llena de caos, y aunque la escena era perturbadora, lo que realmente lo inquietó fue lo que vio en un rincón de la foto. Una figura borrosa, que parecía ser él mismo, observaba desde las sombras. Raúl se sintió helado al ver su propia imagen, un espectador silencioso en medio del desastre. No había señales de Mariana en la foto, pero el edificio en llamas le resultaba vagamente familiar. Sabía que había visto ese lugar antes, pero no podía recordar dónde. A medida que estudiaba la imagen con más detenimiento, algo comenzó a resonar en su memoria. El edificio de la foto era el mismo en el que Mariana trabajaba. Raúl sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las manos le temblaban aún más mientras sacaba la foto del cuarto oscuro. ¿Esto significaba que Mariana estaría en peligro? ¿Que algo catastrófico estaba por suceder en su lugar de trabajo? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero la respuesta era aterradora. Tenía que advertirle. Mariana llegó a casa unas horas después, exhausta. Sin embargo, la expresión en el rostro de Raúl la detuvo en seco en cuanto cruzó la puerta. «Raúl, ¿qué pasa?», preguntó, preocupada al ver su semblante alterado. Él no pudo contenerse. Corrió hacia ella con la foto en la mano, mostrándosela. «Mira esto», dijo, con la voz cargada de urgencia. «Esto es lo que vi esta vez, tu edificio está en llamas. Algo terrible va a pasar allí. Tienes que salir de ese trabajo, Mariana». Mariana observó la foto, pero esta vez su expresión no era de horror o miedo. Era de cansancio y resignación. Ya no quería seguir viviendo bajo el peso de las predicciones de Raúl. Sabía que lo que él estaba viendo era real para él, pero sentía que, de alguna manera, lo que sea que estaba sucediendo con esa cámara los estaba destrozando lentamente. «Raúl, no puedo seguir haciendo esto», dijo, en un tono suave pero firme.
No puedo vivir con miedo de cada cosa que me muestras. No sé si esto es real, o si estamos creando nuestros propios miedos. Pero no puedo renunciar a mi trabajo, no puedo dejar de vivir solo porque crees que algo va a pasar. Raúl sintió una mezcla de desesperación y frustración. No podía entender por qué Mariana no lo escuchaba, porque no tomaba en serio lo que le mostraba. Pero esto es real, Mariana, insistió, con los ojos llenos de lágrimas. No puedo dejar que te pase algo. No puedo perderte. Ella lo miró, profundamente conmovida por su dolor, pero también sabiendo que no podía seguir alimentando sus miedos. Raúl, te amo, pero no puedo seguir así. Tenemos que enfrentar esto juntos, pero no de esta manera. Si seguimos viviendo en función de lo que te muestra esa cámara, nunca seremos libres. Sus palabras lo golpearon con fuerza. Mariana se dirigió al cuarto donde solía guardar sus cosas, buscando un respiro de la situación, mientras Raúl, completamente abrumado, miraba la cámara con odio. Sabía que la cámara estaba destruyendo su vida, su relación, su cordura. Y aunque temía lo que podría suceder, en ese momento decidió que no podía seguir viviendo bajo su sombra. Tomó la cámara con manos temblorosas, su mente llena de dudas. Sabía lo que tenía que hacer, aunque sentía que cada fibra de su ser se resistía. Tenía que destruirla. Raúl observaba la cámara con una mezcla de odio y desesperación. Sabía que destruirla no sería fácil. En su mente, la cámara se había convertido en una entidad casi viva, una fuerza que controlaba su vida y que lo había arrastrado a la locura. Pero si había una oportunidad de recuperar a Mariana, de salvar lo que quedaba de su relación, tenía que actuar. Sin más vacilación, salió del apartamento, la cámara apretada en su mano. Caminó por las calles como un fantasma, sin rumbo fijo, hasta que sus pasos lo llevaron al puente sobre el río que cruzaba la ciudad. El sonido del agua abajo era calmante en contraste con el torbellino de pensamientos en su cabeza. Miró la cámara una vez más, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. ¿Qué pasaría si la destruía? ¿Dejaría de ver el futuro? ¿O desencadenaría algo peor? Raúl levantó la cámara sobre el borde del puente, listo para arrojarla. Pero justo en ese momento, una voz familiar lo interrumpió. ¿Qué haces, Raúl? Era Mariana. Lo había seguido, temiendo lo peor. Estaba ahí, de pie, observándolo con una mezcla de preocupación y confusión. Voy a terminar con esto, respondió él, con una voz rota. Esta cámara ha arruinado nuestras vidas. Te ha puesto en peligro. No puedo dejar que siga controlándonos. Mariana caminó hacia él lentamente, extendiendo una mano. Raúl, no tienes que hacer esto. La cámara no tiene el poder de decidir nuestro destino. Somos nosotros los que elegimos cómo vivir nuestras vidas. No importa lo que muestre, lo que importa es cómo enfrentamos lo que venga. Raúl la miró, con lágrimas en los ojos, desgarrado entre la posibilidad de salvar su relación y el miedo de que la cámara realmente estuviera mostrando un futuro inevitable. Pero vi el edificio, Mariana, vi que algo malo va a pasar. No puedo ignorarlo. Mariana negó con la cabeza suavemente. No podemos vivir con miedo. No sabemos si esa foto es real o no, y aunque lo fuera, no podemos dejar que controle todo. Tenemos que ser más fuertes que eso. Si algo va a pasar, lo enfrentaremos juntos, pero sin esta cámara. Raúl dudó por un momento más, sintiendo el peso de la cámara en su mano. Finalmente, exhaló con fuerza y, con un gesto decisivo, lanzó la cámara al río. El sonido del golpe en el agua fue como un cierre, una liberación. Se quedó mirando el agua por un momento, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, una carga inmensa había sido levantada de sus hombros. Mariana se acercó a él, abrazándolo fuerte. Vamos a estar bien, dijo suavemente. Pase lo que pase, estamos juntos en esto. Esa noche, volvieron a casa en silencio, pero algo en el ambiente había cambiado. Raúl se sentía más ligero, aunque una pequeña parte de él seguía preguntándose si había hecho lo correcto. Sin embargo, estaba decidido a recuperar su vida, su relación, y dejar atrás el miedo que lo había consumido durante tanto tiempo.
Los días pasaron y la vida comenzó a recuperar una apariencia de normalidad. Raúl y Mariana trabajaban juntos para sanar las heridas que la cámara había dejado en su relación. Pero justo cuando comenzaban a sentir que todo estaba volviendo a su cauce, una noticia perturbadora llegó. En la televisión local, un reporte mostraba un incendio en un edificio del centro de la ciudad. El edificio era el mismo que aparecía en la foto. Raúl sintió que el mundo se detenía cuando vio las imágenes de las llamas devorando el lugar. Mariana lo miró, con una mezcla de asombro y terror. «Es el edificio de mi trabajo», murmuró, llevándose una mano a la boca. Raúl no podía creer lo que estaba viendo. La predicción de la cámara se había cumplido, a pesar de que él la había destruido. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si el destino le estuviera enviando una última advertencia. A pesar de todo, algo había cambiado. Mariana no estaba en el edificio cuando el incendio ocurrió. Había estado a salvo, gracias a la decisión de no dejar que el miedo controlara sus vidas. Raúl comprendió en ese momento que, aunque no podía evitar que el futuro sucediera, sí podía decidir cómo enfrentarlo. El incendio había sido real, pero la cámara no había dictado su vida, él lo había hecho al elegir cuidar de Mariana. Quizás el destino era inevitable, pero lo que realmente importaba era cómo navegaban a través de él. Unos meses después del incendio, la vida de Raúl y Mariana había vuelto a la normalidad. O al menos, lo más normal que se podía después de lo que habían vivido. Mariana había dejado su trabajo en el edificio destruido y había encontrado un nuevo empleo, uno que le daba una sensación de tranquilidad y estabilidad. Raúl, por su parte, había comenzado a escribir sobre su experiencia, intentando procesar lo que había sucedido y lo que significaba para él. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Mariana tomó la mano de Raúl, rompiendo el silencio cómodo que compartían. «Raúl, ¿alguna vez piensas en la cámara?», preguntó, con una mirada pensativa. Él sonrió, aunque con algo de nostalgia. «A veces», admitió. «Es difícil no pensar en todo lo que pasó. Pero ya no siento miedo. Creo que, al final, aprendí que no podemos controlar el futuro, solo podemos hacerlo mejor con el presente». Mariana asintió, mirando hacia el horizonte. «Me alegra que la hayamos dejado ir», dijo. «No quiero vivir con la sombra de lo que podría pasar. Prefiero vivir con lo que está pasando ahora». Raúl apretó su mano, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que, aunque nunca olvidarían lo que habían pasado, también sabían que habían salido más fuertes. El futuro seguía siendo un misterio, pero ya no les daba miedo. Lo enfrentarían juntos, un paso a la vez. Mientras caminaban bajo la luz suave del atardecer, una sensación de cierre los envolvía. Habían sobrevivido al destino, no porque lo hubieran evitado, sino porque habían elegido cómo enfrentarlo. Y en ese momento, eso era todo lo que importaba. Si te gustó esta historia intrigante, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias fascinantes como esta. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo y acompaña otras aventuras misteriosas que estamos preparando. Tu apoyo es esencial para que sigamos contando historias que te conmuevan y sorprendan. Hasta nuestra próxima historia.